Ok, muy bien. Ahora vamos a realizar el análisis de corriente alterna para la configuración de autopolarización. Muy importante con la resistencia del surtidor con la RS puenteada. ¿Por qué puenteada? ¿A qué nos referimos con que la RS está puenteada? Bueno, para eso tenemos que observar primero el circuito original que nos están dando. Tenemos aquí el VDD, tenemos la resistencia del drain, tenemos la resistencia del source, tenemos la resistencia del gate, pero aquí en esta parte, en el source, lo que tenemos es que esta resistencia RS está en paralelo con un capacitor. A esto se le llama puenteado. ¿Por qué? Porque recordemos que en corriente alterna el capacitor funciona como un cortocircuito, ¿ok? Como un interruptor cerrado. Y si viene una corriente por aquí, y aquí hay una resistencia, y aquí hay un cortocircuito, ¿por donde va a fluir la corriente? La corriente va a fluir a través del cortocircuito, evitando la resistencia. Por eso se llama puenteado. Al momento en que nosotros le agregamos un capacitor en paralelo con la RS, al momento de hacer el análisis en alterna, esta resistencia desaparece, deja de existir, no nos sirve y no nos interesa para el análisis. Por eso es la configuración de autopolarización con RS puenteada. Aquí tenemos el circuito original y aquí tenemos su equivalente para el análisis de alterna. Primero tenemos un circuito medio feito por acá de este lado, pero nos detalla muy bien por qué lo representamos así. Bueno, vemos que aquí dice XC. ¿Qué es XC? XC pues es la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva en esta ocasión es de 0 ohms, al igual que aquí, porque no estamos trabajando con ninguna frecuencia determinada, no le estamos metiendo todavía señal de alterna ni nada. Eso ya va variando cuando nosotros alimentamos el circuito con una señal de audio o de cualquier tipo de señal. Pero para este análisis lo que tenemos es este equivalente, que luego lo pasamos reescribiéndolo ya de manera más bonita, más ordenada aquí, y ese es el que nos interesa. Observamos que tenemos la misma resistencia de la compuerta aquí a tierra. Okay. El gate está aislado del drain y el source. Tenemos el elemento controlador que está definido por GMS por VGS. Tenemos la resistencia de salida y tenemos la resistencia del drain. Para este análisis vamos a ocupar las siguientes ecuaciones, ¿ok? La impedancia de entrada. La impedancia de entrada nuevamente está definida por la resistencia de la compuerta RG. ¿Por qué por RG? Pues porque al realizar el análisis en la entrada no tenemos más que RG, más que la resistencia de la compuerta, que en BJT vendría siendo la resistencia de la base. Ahora nos dice que la impedancia de salida es el paralelo de RD con RD, RD minúscula con la resistencia del drain, pero aquí nos indica una condición que dice si RD minúscula es mayor o igual que 10 veces la resistencia del drain, entonces la impedancia de salida va a ser igual a la resistencia del drain. Se los voy a explicar acá de este lado. Si esta resistencia de aquí es muy grande, del orden de unos miles de megaohms, se considera como resistencia infinita, como si estuviera el circuito abierto, como si estuviera aquí esto abierto así, porque es muy grande la resistencia. Entonces, al ser muy grande la resistencia, consideramos que no existe. ¿Por qué? Porque es muy grande, es casi infinita. Y al paralelo, recordemos que con dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es menor a la menor de las resistencias, pero pues si esta resistencia es muy grande, esta va a ser aproximadamente igual RD. Va a estar por abajo en el orden de unas milésimas.
Entonces nos quedamos, si se cumple esa condición de que RD minúscula sea mayor o igual que 10 veces la resistencia del drain, entonces nos quedamos con que la impedancia de salida es el mismo valor de la resistencia del drenaje. Ahora, la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje aquí está definida por la misma condición de la ganancia de voltaje anterior, que es voltaje de salida entre voltaje de entrada, pero pues aquí ya no lo puse porque pues es gastar tinta. Aquí tenemos que la delta de voltaje, aquí no le puedo poner el símbolo delta, pero es la delta de voltaje. La delta de voltaje es igual a menos, recuerden que es menos porque hay un desfasamiento de 180 grados con respecto a la señal de entrada. Entonces aquí es menos la conductancia por RD paralela con la resistencia del drain. Y eso es para el análisis de la polarización, de la autopolarización con la resistencia del surtidor puenteado. Ahora vamos a pasarnos con la autopolarización con RS sin puentear. ¿A qué nos referimos con sin puentear? Bueno, sin puenteo lo único que hacemos es que es el mismo circuito, pero le quitamos este capacitor de aquí. Si quitamos este capacitor de aquí, entonces aquí ya no hay ningún cortocircuito y se queda con la resistencia de acá. Aquí tenemos ya el diagrama equivalente y vemos que a diferencia del diagrama equivalente anterior, que es este, aquí tenemos la resistencia del surtidor. Este es el primer análisis, es el primer modelo, y acá ya lo reescribimos de una forma más bonita. Tenemos la resistencia del drain, tenemos la resistencia del surtidor y tenemos la resistencia de salida del transistor RD. Igual sigue siendo el mismo elemento controlado por el producto de la conductancia por el VGS. Y pues tenemos la misma resistencia, la misma impedancia de entrada, que es la resistencia de la compuerta. Ahora pasamos a las ecuaciones y tenemos aquí que la delta de voltaje, en este caso, igual sigue siendo el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, pero esto es para análisis de laboratorio. Cuando tenemos un circuito ya armado y le metemos una señal con un voltaje fijo, bueno, o sea, fijo en el sentido de que serían, no sé, unos 10 milivoltios pico a pico, o así. Pero no lo estamos haciendo en laboratorio, así que matemáticamente lo obtenemos y es la delta de voltaje es igual a menos el producto de la conductancia por la resistencia del drain sobre 1 más la conductancia por la resistencia del surtidor más la resistencia del drain más la resistencia del surtidor, esto junto, sobre RD. ¿Okay? Esa es la ecuación con la que vamos a obtener la delta de voltaje. Ahora, si la resistencia de salida del transistor RD es mayor o igual que 10 veces RD más RS, entonces la delta de voltaje nos queda más simplificada. Nos queda que es igual a menos la conductancia por la resistencia del drain entre 1 más la conductancia por la resistencia del surtidor. Ya nos queda más simple que aquí. Nos queda más reducido y más fácil de calcular. Ahora, en el siguiente video vamos a realizar el análisis en corriente alterna de la configuración de polarización por divisor de voltaje. Ese es más sencillo, es muy facilito, pero lo dejamos para el siguiente video porque pues ya casi llegamos a los 10 minutos y pesan mucho y no sé si se puedan enviar o subir. Así que en el siguiente video explicamos la última parte, ya estamos llegando al final.